Te esfuerzas cada día por ganar más, crecer tu negocio y darle una vida mejor a tu familia. ¿Pero sientes que algo aún no encaja? ¿Como si hubiera una clave que otros tienen y vos no? No estás solo. Muchos trabajan duro, lo dan todo, pero igual sienten que siempre falta algo. ¿Y si te dijera que la Biblia esconde principios financieros que han hecho prosperar a hombres y mujeres durante siglos? No hablo de promesas vacías ni de fórmulas rápidas para hacerte rico. Hablo de estrategias reales, respaldadas por Dios, que han sobrevivido guerras, crisis y tiempos de escasez. Son principios que, cuando se entienden y se aplican con un corazón honesto, abren puertas que el esfuerzo humano por sí solo no puede abrir. Hoy, en este video, voy a revelarte 4 modelos de negocios infalibles según la Biblia. No se trata de suerte, ni de estar en el lugar correcto. Se trata de entender lo que Dios ya puso a disposición, y de tener la disposición de aplicarlo con fe y sabiduría. Solo aquellos que buscan con humildad logran descubrir estos tesoros ocultos que transforman la vida financiera desde adentro. Hoy quiero mostrarte 4 maneras seguras, basadas en la Biblia, para generar ingresos. No estamos hablando de hacer plata por hacerla, sino de hacerlo mientras caminas según el propósito que Dios tiene para vos. Si estás viendo esto, no es casualidad. Tal vez sea ese empujón que necesitabas para ver más allá de lo que tenés enfrente. Dios quiere que abras los ojos y veas que hay un nivel de provisión que todavía no conoces. Pero ojo, esto no es para los que se rinden fácil o quieren soluciones rápidas. Es para quienes tienen ganas de construir algo que dure, algo que bendiga a otros también. Si sentís que hay algo más esperando por vos, algo que Dios quiere revelarte sobre tu economía, entonces este mensaje es para vos. En los próximos minutos, vas a escuchar principios que no solo sirvieron a hombres y mujeres en tiempos difíciles, sino que también pueden hacer una diferencia concreta en tu vida hoy mismo. Prepárate para conocer ideas respaldadas desde el cielo, ideas que pueden cambiar tu forma de ver el trabajo y el dinero. Porque cuando uno camina en obediencia y con sentido común, cada paso se convierte en bendición. Y cada decisión, por simple que parezca, puede ser un movimiento profético que cambia las cosas. Bueno, arranquemos. El primer modelo de negocio que nunca falla, según la Biblia, es la sabiduría divina como fuente de ingresos. Si hay algo que se mantiene firme a lo largo del tiempo, es eso. Mientras los bienes materiales suben y bajan y las oportunidades humanas desaparecen, la sabiduría que viene de Dios no se agota. Es como una canilla que nunca deja de dar agua. Proverbios 24, versículos 3 y 4, dice: Con sabiduría se edifica la casa, y con prudencia se afirma. Eso quiere decir que la verdadera base de la prosperidad no está en lo que tenés afuera, sino en lo que Dios puso dentro tuyo. Porque la sabiduría no solo sirve para construir casas, también levanta destinos, sostiene generaciones y multiplica los recursos de formas que la lógica humana no puede explicar. Pensemos en Salomón. Cuando se le dio la chance de pedir cualquier cosa, no eligió oro, ni tierras, ni fama. Pidió sabiduría. Y esa decisión no solo le dio inteligencia para gobernar, también lo convirtió en el hombre más próspero de su tiempo. ¿Cómo lo logró? No vivía solo para el momento. Tenía visión. Veía más allá. Sabía hacia dónde iba. Mira, la verdadera riqueza no está en tener muchas cosas, sino en saber mirar más allá de los problemas. Es esa capacidad de ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Y sí, esa misma manera de pensar está al alcance de todos nosotros hoy. Dios nos dio talentos, habilidades y experiencias que nadie más tiene igual. Pero pregúntate, ¿los estás usando bien? ¿Los estás viendo como simples herramientas o como regalos de Dios que pueden ayudarte a generar ingresos y abrir puertas que nunca imaginaste? Imagina que cada talento que tienes es como una semilla.
Y la sabiduría de Dios es ese terreno fértil que hace que todo crezca. Quizás sabes enseñar, o tienes buen oído para escuchar y dar buenos consejos, o tal vez eres experto en un área que otros no dominan. Eso que sabes hacer, si se lo entregas a Dios, puede convertirse en tu fuente de ingresos. Porque, mientras muchos están ocupados buscando fórmulas rápidas para hacerse ricos, Dios sigue recordándonos que la riqueza verdadera viene de saber usar bien lo que ya tienes. Cuando caminas con sabiduría, cada paso que das cuenta, cada decisión que tomas se vuelve una oportunidad. Y cada habilidad que tienes puede convertirse en una puerta abierta. Entonces, si sientes que estás estancado, que el dinero no alcanza, o que tus esfuerzos no rinden como antes, es hora de frenar un momento. Pide lo que nunca falla, sabiduría de lo alto. Porque cuando Dios te abre los ojos, eso que veías como algo pequeño se vuelve en una bendición grande, en la llave que abre puertas cerradas, en ese río que nunca deja de fluir. Ahora, hablemos del segundo negocio que nunca falla. Según la Biblia, tener más de una entrada de dinero. Mientras algunos ponen toda su esperanza en un solo trabajo o proyecto, Dios nos enseña otra cosa. Nos dice que hay que repartir, no poner todo en un solo lugar. Así, aunque vengan tiempos difíciles, la provisión no se corta. En Eclesiastés 11, verso 2, Salomón, el hombre más sabio de su época, nos da una advertencia clara. Reparte entre 7 y hasta 8, porque no sabes qué puede pasar mañana. Es como decirte, no pongas todos los huevos en una sola canasta. Y él no lo decía solo por hablar. Lo vivió. Salomón no se conformó con reinar desde su trono. Usó su sabiduría para hacer negocios en varias áreas: comercio, construcción, agricultura, alianzas. No dejó que todo dependiera de una sola cosa. Hizo rutas comerciales, mandó construir barcos que traían riquezas de tierras lejanas y se aseguró de tener acuerdos que mantuvieran estable la economía de su país. ¿Y qué nos dice eso hoy? Que diversificar no es solo una buena idea, es una estrategia que viene de Dios. Es una forma de proteger lo que Él ya te dio. Imagínate que mañana se termina tu única fuente de ingresos. ¿Cómo harías para seguir adelante? ¿Cómo cuidarías a tu familia, tu casa, tu misión? Dios quiere que aprendamos a no depender de una sola corriente, sino que aprendamos a formar varios ríos que vengan hacia nosotros. Piensa en José, el que llegó a ser gobernador en Egipto. Cuando Dios le mostró que vendrían 7 años buenos seguidos de 7 años malos, no solo se dedicó a guardar grano. José fue más allá. Organizó centros de almacenamiento, pensó en cómo intercambiar recursos, y convirtió a Egipto en el lugar donde todos querían ir durante la crisis. Él no apostó todo a una sola jugada, usó varias. Y eso es lo que Dios quiere para ti también. Mira, no solo salió adelante durante la escasez, sino que le fue bien en medio de todo eso. Y eso no ha cambiado. Pregúntate, ¿con qué cuentas hoy? ¿Qué tienes en tus manos que podrías usar para generar más? A lo mejor sabes mucho sobre algo. Tienes habilidades que otros necesitan aprender, productos que podrías ofrecer, personas que podrías conectar. Todo eso puede convertirse en un flujo constante de recursos si le permites a Dios mostrarte cómo aprovecharlo de distintas maneras. Diversificar no es solo cosa de economistas. También es confiar. Es reconocer que no vives solo del sueldo, ni del negocio, ni del contrato, sino de lo que Dios puede hacer con lo poco que tienes. Porque cuando dependes de una sola entrada, estás apostando todo a algo que se puede acabar. Pero si diversificas, le estás diciendo a Dios, confío en que tú puedes poner tu mano en cada esfuerzo mío, en cada puerta que he tocado, en cada intento que he hecho. Hoy hay más formas que nunca de hacerlo. Puedes crear algo digital, dar asesorías, escribir un libro, sacarle provecho a lo que sabes,
comenzar un emprendimiento pequeño, unirte a otros para invertir o hasta hacer contenido que genere ingresos sin que tengas que estar presente todo el tiempo. Cada opción puede ser una vía si está en línea con lo que Dios quiere para ti. Y mientras muchos andan detrás del dinero fácil y rápido, Dios sigue enseñándonos que la verdadera riqueza no está en tener mucho, sino en tener la sabiduría para usar lo que ya tienes de la mejor manera. Porque si caminas con sabiduría, cada paso cuenta como una inversión que no se pierde. Cada decisión abre nuevas puertas y cada talento tuyo puede convertirse en sustento. Así que si sientes que tu situación económica está frágil, que estás dependiendo de una sola cosa que puede desaparecer en cualquier momento, es momento de recordar aquel consejo antiguo. Reparte a 7 y hasta a 8, porque lo que hoy distribuyes con inteligencia, mañana será el lugar seguro cuando vengan los tiempos difíciles. Y lo que hoy sembraste en varios terrenos, mañana será una cosecha grande que te mantendrá firme cuando lleguen los golpes de la vida. El tercer modelo de ingreso seguro, según la Biblia, es la tierra, vista como una promesa viva y fuente de recursos. Cuando todo parece temblar y las fuentes de ingresos se ponen inestables, Dios nos invita a mirar más allá, a enfocarnos en lo que permanece, en lo que lleva generaciones siendo fuerte. Uno de los regalos más valiosos que Dios ha dado a su gente es la tierra. En Génesis 13, 14, 17, Dios le dice a Abraham: «Mira bien esa tierra, te la entrego a ti y a tus hijos para siempre». No era solo un pedazo de suelo, era una promesa firme, un espacio que representaba mucho más que metros cuadrados. Era la señal de que la provisión de Dios no depende de los sistemas de este mundo, sino del compromiso del cielo. En esa tierra, Abraham hizo altares. Isaac sembró cuando había hambre y cosechó en grande. Jacob levantó piedras como señal, y las tribus de Israel encontraron un lugar donde vivir, heredar y prosperar. Cada rincón de esa tierra estaba lleno de promesas, de pactos que se activaban cuando el pueblo obedecía y honraba a Dios. Y tú dirás, ¿cómo se aplica eso a mí? Hoy, mientras muchos solo ven la tierra como una inversión o algo que se compra y se vende, el que cree sabe que es un canal, una plataforma donde Dios cumple sus pactos. No es solo una propiedad, es una prueba de que el cielo tiene interés en que estés bien, en que tengas lo necesario para vivir con propósito. Cuando tienes un terreno, no solo estás hablando de un bien económico, estás hablando de un lugar donde puedes construir algo más grande. Es el sitio donde puedes orar tranquilo, donde puedes pedir bendición para tu familia, donde puedes sembrar con tus manos y esperar no solo una cosecha que se come, sino una que también fortalece el alma. Y esto no es cosa de tiempos antiguos, es un principio que sigue funcionando hoy. Cuando todo se pone difícil, cuando parece que el dinero no rinde, la tierra sigue ahí, dando lo suyo. Mientras los mercados suben y bajan, el terreno se mantiene. Cuando las inversiones digitales desaparecen, el suelo todavía da fruto. Y cuando caminas por esa parcela que Dios te ha dado, estás recordando que lo tuyo no depende de papeles firmados ni de decisiones de oficina. Depende de algo más fuerte, de una promesa que viene del cielo. Abraham lo entendió bien. Por eso, cada vez que llegaba a un lugar nuevo, lo primero que hacía era levantar un altar. ¿Y por qué hacía eso? ¿Porque estaba haciendo algo más que construir con piedras? Estaba diciendo: este lugar le pertenece a Dios. Estaba mostrando que esa tierra iba a ser un canal de bendición para él y para su familia. Isaac también lo entendió. Cuando todo el mundo se quejaba por la sequía, él decidió sembrar igual, con fe, y ese año cosechó 100 veces más. ¿Qué cambió? No fue el terreno, fue la manera en que Isaac lo veía. Él sabía que no era un pedazo de tierra cualquiera, era un lugar apartado por una promesa divina. Y esa promesa, amigo, sigue vigente. Tal vez no tengas a tu nombre un terreno con escritura y todo, pero eso no significa que no tengas tierra. Dios te invita a ver lo que te rodea.
tu casa, tu trabajo, tu vecindario, como tierra especial. Porque al final, la verdadera herencia no es solo un terreno, es lo que se construye sobre él con fe. Y mientras la gente corre detrás de inversiones rápidas, el que cree sabe que el lugar donde Dios lo plantó es el mejor sitio para sembrar. Cuando vives obedeciendo, ese lugar que parecía seco empieza a dar fruto, y lo que no servía para nada se vuelve una fuente de bendición. Así que si hoy piensas que no tienes espacio en este mundo, recuerda que Dios prometió tierra a Abraham y a sus hijos para siempre. Esa promesa está viva. Y si ya tienes un terreno, no lo mires como un pedazo de suelo más. Míralo como un espacio donde las bendiciones están listas para salir. Porque ese lugar no es solo tierra, es el recordatorio de que Dios siempre provee. Y cuando comprendes esto, cada pedazo de tierra se convierte en una oportunidad, en una plataforma de fe y en una muestra viva de que Dios no falla. El cuarto tipo de negocio que nunca falla, según la Biblia, es el movimiento como vía de bendición y crecimiento. Hoy en día muchos se quedan esperando que las oportunidades les toquen la puerta, pero la Biblia enseña otra cosa, que hay que moverse. Y no es solo caminar de un lugar a otro, es tener iniciativa, hacer algo con lo que uno ya tiene, convertirlo en un medio para ayudar, para conectar, para crecer. En Nahum 2:4 se habla de carros que corren por las calles. Más allá de parecer una escena de tráfico, eso nos muestra la importancia del movimiento bien dirigido, del uso inteligente de lo que ya poseemos. En los tiempos bíblicos, los carros no eran solo para moverse. Eran herramientas de comercio, de contacto, de servicio. Mira a Jesús. No tenía casa propia ni grandes bienes, pero siempre estaba en camino. Iba de un pueblo a otro enseñando, sanando, hablando con la gente. Y en cada paso, algo pasaba. Los recursos llegaban, las puertas se abrían. Cuando Pedro y los otros decidieron seguirlo, dejaron sus redes. Pero pronto entendieron que el moverse era parte del milagro. La movilidad no solo abre puertas, también activa el favor de Dios. Acuérdate cuando Pedro dejó que Jesús usara su barca para predicar. Ese simple gesto, prestarle su bote, fue suficiente para que luego el maestro le dijera que volviera a lanzar las redes. ¿Y qué pasó? Pescó tanto que casi no lo podía creer. Las redes se rompían de tanto pescado. Eso es lo que pasa cuando tomas lo que tienes y te pones en movimiento. Y eso sigue siendo verdad hoy. ¿Qué tienes tú que se puede mover? ¿Un carro, una moto, una mochila? Lo que parece algo común, Dios lo puede usar como una vía de provisión. Un carro puede servir para transportar productos, para hacer entregas, para ofrecer ayuda a otros. Pero no todo se trata de tener vehículo. Hay quienes no tienen medios, pero sí tienen pies dispuestos a caminar. En la Biblia muchos hombres y mujeres caminaron de pueblo en pueblo llevando esperanza. Conectaban comunidades, abrían caminos, dejaban huella. Porque cuando uno se mueve con propósito, hasta el paso más simple se vuelve parte de algo grande. Mira, mucha gente veía que esos hombres solo iban caminando, pero para ellos no era solo una caminata, era como una tarea encargada por el mismo Dios, algo que no se podía tomar a la ligera. Mientras tantos buscan estar cómodos, tranquilos, sin moverse mucho, Dios nos está diciendo otra cosa, que avancemos. Porque cuando uno se mueve, empiezan a pasar cosas. Te cruzas con personas, se te ocurre algo nuevo, se abren caminos. Cada paso que das puede llevarte a una oportunidad que no esperabas, a alguien que tenías que encontrar, a una ayuda que no habías imaginado. Y cuando haces todo esto con intención, con propósito, Dios no te deja solo. Él multiplica lo poco que sembras, hace que cada kilómetro tenga sentido, que cada paso traiga una respuesta. Cuando vienen tiempos duros, muchos se frenan, como si esperaran que las soluciones les cayeran del cielo. Pero el que entiende que hay que moverse, ese sabe que Dios acompaña mientras uno camina. Tal vez hoy sentís que no tenés lo suficiente, pero ¿y si justo eso que tenés es lo que puede abrirte una puerta?
¿Y si ese auto viejo que pensás que no sirve puede transformarse en tu herramienta de trabajo? ¿Y si tus pies, dispuestos a caminar, son la clave para encontrarte con personas que te pueden ayudar a cambiar el rumbo? Porque en el reino de Dios, lo que parece chico resulta grande. Lo que parece sin valor termina siendo poderoso. Y lo que tenés en la mano puede ser justo el canal por donde Dios manda su bendición. Así que, si sentís que tu economía no avanza, no te quedes quieto. Levántate, móvete, hace algo con lo que tenés. Porque mientras otros se quedan esperando, Dios te dice que actúes, que te pongas en movimiento, que dejes que cada paso se convierta en una forma de activar su provisión. Acordate de algo importante. Para Dios moverse no es solo caminar o viajar, es hacer algo profético, es abrir puertas, activar oportunidades, traer el cielo a tu vida. En este mundo donde moverse puede abrirte puertas, y lo cotidiano se transforma en herramientas para salir adelante, hay algo que nunca puede faltar: la oración pensada, bien dirigida. Porque moverse sin rumbo es como un río que se desborda. Dios quiere que nos movamos, sí, pero siguiendo su voz, su guía. Santiago 1:5 lo dice claro: si te falta sabiduría, pedísela a Dios. Y esa sabiduría no es cualquier dato, es como una linterna en medio del camino, una dirección clara. Te dice dónde sembrar, cuándo actuar, qué oportunidad vale la pena y cuál mejor dejarla pasar. Porque la oración no es solo para pedir que nos ayude, también es para recibir ideas desde arriba. Pensá en Salomón, que antes de hacer algo se arrodillaba y pedía sabiduría. ¿Por qué? Porque entendía que el éxito no empieza con lo que uno hace, sino con lo que uno escucha. Por eso Dios le dio ideas que transformaron su reino. Le enseñó a diversificar, a hacer alianzas, a ver la tierra como un recurso que nunca se agota. Y todo eso arrancó en la intimidad, en la oración. Hoy, tal vez estás buscando oportunidades, golpeando puertas, tratando de moverte. Pero, ¿te detuviste un momento para pedir dirección? Porque mientras muchos corren de un lado a otro, los que confían en Dios hacen una pausa, escuchan, esperan lo que viene del cielo. Incluso Jesús, en plena actividad, se apartaba para orar. No era un descanso, era una cita estratégica. Antes de elegir a sus discípulos, pasó toda la noche orando. Antes de hacer algo grande, se apartaba a un lugar tranquilo para hablar con Dios. Lo hacía porque sabía que el éxito real no venía solo del esfuerzo propio, sino de seguir la dirección que viene de lo alto. Y hoy, aunque haya tanta incertidumbre económica, la oración sigue siendo la llave que abre las puertas del favor. Pero no se trata de orar por orar. Es una oración con intención, una oración con propósito. Es hablar con Dios y decirle: muéstrame más que recursos, dame entendimiento. Es preguntarle: Señor, ¿en qué terreno debo sembrar? ¿Qué hago con lo que ya tengo? ¿Dónde están las oportunidades que aún no puedo ver? Cuando uno ora de esa manera, no solo recibe respuestas, también recibe estrategias. Dios te conecta con las personas correctas, te da ideas nuevas, te revela oportunidades escondidas. Es como si cada palabra que decimos en la oración se transformara en una guía, un mapa que te conduce directo a lo que Dios ya ha preparado. Mientras algunos andan con angustia, nosotros oramos. Mientras otros buscan soluciones pasajeras en cualquier parte, nosotros buscamos respuestas que vienen del cielo y que no fallan. Porque cuando Dios habla, lo que parecía parado se empieza a mover, lo que parecía seco empieza a dar fruto, y lo que parecía imposible se convierte en una historia de victoria. Así que si hoy sentís que ya lo diste todo, que ya te moviste, que usaste lo que tenías, pero los resultados no llegan, es hora de parar y hablar con Dios. Pero no para pedirle lo que querés, sino para preguntarle qué quiere mostrarte. Porque el favor de verdad, ese que transforma, no empieza con dinero,
Empieza con una instrucción que viene de arriba. Y esa instrucción ya está ahí, lista para que la descubras. Solo hace falta que la pidas. Una vez que Dios te da esa instrucción en la oración, el siguiente paso es actuar con obediencia. Porque no alcanza solo con escuchar, hay que hacer. La obediencia es donde se activa el poder real de la provisión de Dios. Deuteronomio 28, versículos 1 y 2, lo dicen sin vueltas. Si escuchas con atención la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones te alcanzarán. Y acá la palabra importante es atención. No es escuchar por encima, es prestar atención con ganas de obedecer. Porque Dios no le da sus secretos financieros a quien no lo escucha o a quien no quiere obedecer. Y es que obedecer no es solo algo religioso. Es una ley espiritual que abre puertas al favor y a la abundancia. Pensá en Noé. Dios le dio instrucciones muy claras para hacer el arca, y aunque parecía una locura construir algo así en un tiempo sin lluvia, Noé obedeció al pie de la letra. Esa obediencia no solo salvó a su familia, también lo puso a cargo de una nueva etapa en la historia. Todo lo que los demás perdieron, Noé lo recibió por haber seguido lo que Dios le dijo. Y esa misma bendición sigue disponible hoy para los que deciden hacer caso. Porque cada principio de la Biblia no es solo una orden, es una llave que abre puertas a cosas que aún no vimos. ¿Cuántas veces leemos promesas sobre bendiciones económicas, pero no hacemos lo que Dios nos pidió? Queremos abundancia, pero no seguimos las instrucciones para alcanzarla. Es como si Dios te diera un mapa del tesoro, pero vos decidieras tomar otro camino. Cada paso fuera de ese plan es una oportunidad que se pierde, una bendición que no se activa, un recurso que queda guardado. Porque la provisión no está en cuánto trabajamos, sino en qué tanto obedecemos. Fíjate en Isaac. En plena crisis de hambre, Dios le dijo que se quedara en la tierra de Gerar, cuando todo el mundo quería irse a Egipto. A simple vista, parecía una locura. ¿Cómo iba a prosperar en una tierra seca? Pero Isaac obedeció. Sembró ahí mismo y cosechó 100 veces más. Lo que para otros era un lugar de escasez, para él fue un campo lleno de fruto. ¿Por qué? Porque no dependía del terreno, dependía de su obediencia a Dios. Y hoy, muchos se preguntan por qué sus finanzas no avanzan, por qué tanto esfuerzo no da fruto. Pero la verdadera pregunta es, ¿estamos haciendo lo que Dios ya nos dijo que hiciéramos? A veces la bendición no llega porque seguimos pidiendo nuevas instrucciones sin haber cumplido las primeras. Porque obedecer no solo evita que las cosas salgan mal, también libera provisiones que ya estaban listas. Cada vez que seguimos un principio de Dios, estamos abriendo un depósito espiritual que ya estaba esperando. Es como una cuenta que se activa cuando damos el paso correcto. Mientras muchos siguen buscando formas rápidas de hacerse ricos, los hijos de Dios son llamados a seguir un plan que no falla, un plan que no solo trae provisión, también deja un legado. Porque lo que se construye con obediencia dura y lo que se consigue fuera del plan divino, con el tiempo, se deshace. Así que si hoy te sentís trabado en lo financiero, hácete esta pregunta. ¿Qué fue lo último que Dios me pidió y que todavía no hice? Porque tal vez ahí mismo está la clave que te va a abrir la puerta a la abundancia que venís esperando. Si obedecer a los principios de Dios abre puertas de provisión, desobedecer puede hacernos caer presos de nuestras propias decisiones económicas. Porque aunque Dios quiere que caminemos en libertad, hay muchos que están atados con cadenas invisibles, llevando el peso de deudas que no solo agotan sus recursos, también su paz y su propósito. En Proverbios 22:7 hay una advertencia clara. El que toma prestado es siervo del que presta. No es solo una frase sobre dinero, es una verdad espiritual. Cada vez que caemos en la trampa de las deudas, estamos entregando nuestra libertad. Estamos dejando que otros tomen decisiones por nosotros, como si no tuviéramos el control. Los bancos, las tarjetas, los intereses, son los que están diciendo por dónde vamos. Y claro,
El mundo te empuja a comprar ya y preocuparte después. Pero Dios no trabaja así. Él nos ofrece otra manera de vivir, una en la que no dependemos del crédito, sino de cómo usamos bien lo que ya tenemos. Porque las deudas no son solo números, son un sistema que quiere mantenernos dando vueltas, pagando sin parar y sintiéndonos siempre detrás. Miremos un poco atrás. El pueblo de Israel estuvo años en Egipto, esclavos, trabajando sin descanso para construir ciudades que ni siquiera eran para ellos. Pero Dios los liberó, y no solo de los látigos. Les rompió también las cadenas del bolsillo. Salieron con manos llenas, con recursos que no eran suyos, pero que Dios les dio como forma de compensación por todo el tiempo que fueron esclavos. Hoy no estamos en Egipto, pero muchos siguen siendo esclavos. No de faraones, sino de deudas. Cada vez que firmamos un crédito sin pensarlo, cada vez que compramos sin tener con qué pagar, cada vez que dejamos que la bola crezca sin hacerle frente, nos estamos metiendo en un juego que no es nuestro, uno que nos atrapa y nos quita el aire. Y eso no es lo que Dios quiere. Él quiere que estemos arriba, no abajo, que seamos los que prestan, no los que viven pidiendo. Esto no quiere decir que el crédito sea malo, pero sí que debe usarse con cabeza, con un plan en mano y con el corazón en paz. Jesús fue claro. No se puede servir a dos señores. Y si dejamos que las deudas tomen el volante, entonces ya no somos nosotros los que decidimos. Empezamos a trabajar solo para pagar, para cumplir, para aguantar. Pero la buena noticia es que así como Dios liberó a su pueblo, también puede sacarnos a nosotros de esta carga. ¿Y cómo se hace eso? Primero, administrando bien. Segundo, reconociendo que a veces nos metimos en líos por no pensar, por querer aparentar, por no confiar en que Dios provee. Porque al final, las deudas no son solo un tema de plata, también hablan de cómo está el corazón. Después, toca hacer un plan. No prometer cosas grandes que no se pueden cumplir, sino ser fieles con cada peso que entra. Cada pago es un paso hacia la libertad. Y sí, aún en medio de las deudas, se puede sembrar. Porque cuando somos fieles con lo poco, Dios nos confía más. Si hoy sentís que estás ahogado por lo que debes, acordate de esto, no estás solo. Dios sigue liberando, sigue rompiendo cadenas, sigue ayudando a quienes quieren salir del hoyo. Lo que hoy parece un muro, mañana puede ser una historia para contar. Claro, esto no solo va de tener orden con el dinero, también se trata de con quién te rodeas, porque hay gente que te eleva y otros que te empujan para abajo. En Proverbios se dice que el que tiene amigos debe mostrarse amigo. Pero no es hablar de cualquier amigo, es buscar conexiones que sumen, relaciones con propósito, alianzas que cambien el rumbo. Pensemos en José. Estuvo preso, olvidado, pero su vida cambió por una conexión. Interpretó un sueño, y eso lo llevó al palacio. No fue suerte, fue parte del plan. Cuando uno camina con Dios, las personas correctas aparecen, las puertas se abren, las cosas se alinean. Claro, no todo el mundo que aparece en tu camino es de ayuda. También hay gente que distrae, que cansa, que te quita el enfoque. Nehemías lo vivió cuando quiso reconstruir. Aparecieron dos tipos, que parecían amigos, pero solo querían frenarlo. Y ahí es donde entra el discernimiento. Saber quién está sumando y quién no. Así que, en este camino de salir de las deudas y buscar una vida mejor, la clave no es solo tener un plan, sino también tener claridad de con quién lo caminamos, porque las relaciones correctas abren puertas que solos nunca podríamos abrir. Y eso, amigo mío, vale tanto como el mejor consejo financiero. Nehemías se dio cuenta de lo que tramaban y no se dejó engañar por lo que decían. No se desvió ni un poquito del rumbo que Dios le había dado. Y mire, eso sigue siendo igual hoy. No todo lo que brilla viene de Dios, y no todas las personas que se nos acercan lo hacen con buenas intenciones.
Saber quién nos ayuda y quién nos frena es clave para llegar a lo que Dios ya ha preparado para nosotros. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Bueno, lo primero es mirar los frutos. Jesús lo explicó así: un buen árbol da buen fruto. Así que la gente que tenemos cerca o nos impulsa hacia el propósito o nos desvía, nos anima a crecer en lo espiritual o nos acomoda en lo fácil. Luego, hay que escuchar los consejos. Mire lo que dice Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios acabará mal. Los consejos que aceptamos nos pueden llevar a decisiones buenas o a meter la pata. Nos pueden ayudar a manejar bien lo que tenemos o llevarnos a gastar sin sentido. Y otra cosa, nuestras relaciones tienen que ir con el plan de Dios. Pablo, por ejemplo, no empezó solo. Dios le presentó a gente clave. Bernabé, que lo conectó con los apóstoles. Timoteo, a quien formó. Y Priscila y Aquila, que se le unieron en la misión. Esa gente no solo le dio respaldo espiritual, también apoyo práctico, un techo, recursos y oportunidades para que el mensaje se expandiera. Hoy en día, Dios sigue poniéndonos en el camino a personas claves, pero está en nosotros verlas y valorarlas. Capaz que esa persona que no estás prestando atención es la que te vas a abrir la puerta a un nuevo ingreso, a una idea de negocio, o a un consejo que te cambia la forma de ver tus finanzas. Porque en el reino de Dios, las relaciones importantes no son por casualidad, son parte del plan. Y mientras allá afuera muchos se juntan solo por interés, los hijos de Dios se conectan por propósito. No importa cuántos amigos tenga uno, sino cuántos están realmente alineados con el llamado que tiene. Así que si sentís que te rodea gente que no te suma, es tiempo de parar un poco. Pedile a Dios claridad. Pedile que te muestre quién está llamado a caminar con vos y quién ya cumplió su parte. Porque tu prosperidad no depende solo de lo que haces, sino también de con quién caminas. Y cuando estás rodeado de la gente correcta, cada paso te acerca más a esa abundancia que Dios prometió. Las relaciones correctas te abren puertas, pero una vez que se abren, hay que tener la mirada clara para saber por dónde seguir. Porque no alcanza con tener oportunidades. Hay que saber qué hacer con ellas, cómo cuidarlas, cómo conectarlas con el propósito que Dios te dio. En Habacuc 2:2, Dios nos dice algo muy poderoso. Escribí la visión y hacéla clara. No lo dice como una sugerencia, lo dice como una orden con peso. Porque lo que no se escribe, se pierde. Lo que no se declara, no se concreta. Y si hablamos de nuestras finanzas, tener un plan es lo que convierte los sueños en algo que se puede vivir. Fíjese en José. Dios le mostró en sueños que venía una gran escasez, pero la revelación no bastaba. Había que armar un plan. José no solo interpretó los sueños del faraón, sino que organizó todo para los siguientes 14 años. En los 7 años buenos, juntó grano, hizo depósitos, puso encargados y armó un sistema de reparto. Y gracias a esa preparación, Egipto no solo sobrevivió, sino que se volvió el centro económico de la región. Hoy, muchos reciben promesas de prosperidad, de abundancia, de crecimiento, pero se quedan en el aire porque no lo bajan a un plan concreto. Ahí es donde muchos tropiezan. Piden provisión, pero no anotan un plan financiero. Piden abundancia, pero no acomodan lo que ya tienen. Quieren oportunidades, pero no fijan metas claras. Escribir la visión no es solo hacer una lista de lo que uno quiere. Es tomar lo que Dios te mostró y armar un camino claro. Es preguntarle: Señor, ¿qué hago con esto que me diste? ¿Cómo puedo hacer que crezca? ¿Qué pasos querés que siga para llegar a lo que prometiste? Porque si tenés una visión pero no tenés un plan, solo estás soñando. Pero si la escribís, la declarás y la seguís paso a paso, eso se convierte en un destino real. En el reino de Dios no se trata de esperar a que las cosas caigan del cielo. Se trata de estar listos para recibirlas.
Jesús lo explicó clarito en la parábola de los talentos. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Los 2 primeros planearon, trabajaron, crecieron. El último, por miedo, escondió lo que tenía. No falló porque le faltaran cosas, falló porque no tenía visión. Hay algo que mucha gente no entiende, y por eso se queda estancada. No tenían un plan, no se sentaron a pensar bien lo que tenían entre manos, y hoy, muchos siguen con talentos enterrados. Tienen recursos, tienen oportunidades, tienen contactos que son una bendición, pero no han escrito nada. No han puesto por escrito lo que quieren lograr. No han organizado sus ideas, ni han dado forma a un plan. Y en vez de avanzar, se sienten atrapados en el mismo lugar. Pero Dios quiere que vayamos más allá. Nos invita a escribir lo que soñamos, a decirlo en voz alta, a ponernos metas claras, sencillas, pero firmes. Pregúntese, ¿qué quiere lograr con su dinero en los próximos 6 meses? ¿Cuánto quiere tener ahorrado en un año? ¿Qué deudas quiere dejar atrás antes que termine este periodo? Porque lo que no está por escrito, no se cumple. Habacuc no solo escribió la visión, también la dijo, y ahí hay una clave. Declarar lo que uno cree con fuerza y seguridad. Cuando usted habla su visión, está moviendo cosas en lo espiritual. Está conectando su boca con lo que Dios le prometió. Está diciendo que eso que está en papel pronto será real. Así que, si hoy tiene un sueño en el área financiera, pero no sabe cómo arrancar, busque papel y lápiz. Escriba lo que quiere. Diga los pasos. Dibuje el camino. Porque cuando usted camina conforme a lo que Dios ya le mostró, cada paso se vuelve importante, cada decisión cuenta, cada día se convierte en una nueva posibilidad de ver cumplida la promesa. Mientras el mundo anda improvisando, el Hijo de Dios avanza con dirección, con ideas claras, con propósito. Porque lo que está escrito no se olvida, y lo que se dice con fe, se ve cumplido. Tener una visión clara y planificada es clave, pero hay algo más que hace que todo eso funcione. La fe, porque no sirve de nada tener un plan si no hay fe para caminarlo. No sirve escribir lo que uno sueña si no hay decisión para perseguirlo. En el mundo de Dios, la fe no es un deseo bonito, es una fuerza que abre puertas y trae provisión que uno no esperaba. En Hebreos 11:6 se dice algo muy claro. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante la fe cuando hablamos de dinero? Porque el mundo nos enseña a confiar en lo que vemos, en lo que tenemos a la mano. Pero Dios quiere que creamos en lo que aún no se ve, que caminemos hacia lo que todavía parece muy lejos. Mire el caso de Abraham. Dios le prometió que tendría una familia enorme, que su descendencia sería como las estrellas. Pero, en ese momento, no tenía hijos, y su esposa no podía tenerlos. Todo parecía imposible. Pero él creyó. Caminó con fe. Y esa fe fue la que trajo la promesa. Pero esa fe no era pasiva. No era sentarse a esperar. Era moverse. Era actuar. Era sembrar. Era hablar con seguridad, aunque no hubiera nada visible. Era caminar hacia la promesa cuando todo alrededor le decía que no había salida. Pensemos en Pedro. Una noche oscura, con tormenta, vio a Jesús caminando sobre el agua. Y aunque todo decía que era una locura, Pedro se animó, se bajó del barco y comenzó a caminar. ¿Qué pasó cuando quitó la mirada de Jesús y se enfocó en las olas? La fe se le fue, y se empezó a hundir. Lo mismo nos pasa con las finanzas. Cuando mantenemos la fe, caminamos por encima de las dificultades, por encima de las deudas, por encima de lo que falta. Pero cuando dejamos que el miedo y la duda entren, nos hundimos en la preocupación. La fe activa no solo trae provisión, también nos conecta con recursos que ni imaginamos, que Dios ya preparó. Mire a Elías. Había sequía, no había agua,
No había comida. Y Dios le dice que vaya a Sarepta y le pida comida a una viuda. Suena absurdo. Una mujer pobre a punto de morir de hambre. Pero Elías obedeció. Creyó. Y cuando esa viuda decidió compartir el poco pan que le quedaba, su fe desató la provisión. La harina y el aceite no se acabaron hasta que pasó la sequía. Hoy en día, mucha gente espera a tener todo resuelto para moverse. Esperan ver dinero en la cuenta antes de dar. Esperan que las puertas se abran antes de tocar. Esperan la bendición antes de dar un paso. Pero la fe activa no espera ver. Actúa para poder ver. Esa es la clave. La fe activa no ignora lo que pasa, pero pone la mirada en lo que Dios prometió. No niega que haya cuentas por pagar, claro que no, pero tiene claro en su corazón que Dios es quien provee. Tampoco hace como si la escasez no existiera. Simplemente se apoya en la certeza de que el cielo tiene más que todo el mundo junto. Y cuando uno se mueve con esa fe, cada paso que da no es cualquier paso, es una acción que dice mucho en el mundo espiritual. Es como si uno dijera en voz alta: creo más en lo que Dios prometió que en lo que estoy viendo con estos ojos. Ahora, ¿cómo se pone en marcha esa fe? Primero, haciendo memoria, recordando cómo Dios actuó antes. Si lo hizo por Abraham, por Pedro, por Elías, por aquella viuda en Sarepta, ¿cómo no van a hacerlo contigo también? Segundo, hablando lo que Dios ha dicho. Porque la fe no nace sola, llega por lo que uno escucha, y lo que uno escucha tiene que venir de la palabra de Dios. Y tercero, moviéndose. Porque si uno dice que tiene fe pero no hace nada con ella, esa fe no sirve, está muerta. Hoy en día Dios sigue buscando gente que se anime a caminar en fe, que no se quede sentada esperando que las cosas cambien. Busca a los que se atreven a dar el paso cuando todos los demás están quietos. A los que se animan a sembrar cuando parece que no hay esperanza. A los que creen que aunque no vean la respuesta aún, la promesa ya fue dada. Y es solo cuestión de tiempo para verla cumplida. Así que, si hoy sentís que la fe te está fallando, si las cosas te sobrepasan, si no te alcanza lo que tenés, recordá esto. La fe verdadera no necesita ver para creer. La fe que se mueve, cree, habla y actúa, aunque todo esté en contra. Y cuando uno toma la decisión de caminar así, lo que parecía imposible empieza a tener forma. Porque el Dios que prometió, cumple. La fe que actúa es la que nos lleva directo a lo que Dios dijo que nos daría. Pero hay un gesto muy claro que le da fuerza a esa fe: sembrar. Porque, en el reino de Dios, la fe que no se mueve, no da fruto. Y cuando hablamos de provisión, cuando hablamos de necesidad, sembrar es más que poner algo en la tierra, es plantar una semilla en el cielo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 38, Jesús dijo algo que no podemos olvidar. Den, y se les dará. Una medida buena, apretada, sacudida y que rebosa, se les dará en el regazo. Esto no es una frase bonita, es un principio que no cambia. Jesús nos está diciendo que la forma en la que damos es la forma en la que recibimos. No es un invento humano, es una ley espiritual. Porque en el reino, la abundancia no nace de lo que uno guarda, sino de lo que uno da. Pensemos en la viuda de Sarepta. Era tiempo de sequía. Todo estaba seco. No había nada. Y en medio de eso, Dios le pide a Elías que vaya a esa mujer a pedirle algo que parece una locura: el último pedazo de pan que le quedaba. Ella estaba lista para comer eso con su hijo y luego esperar la muerte. Pero decidió darlo. Decidió entregar lo único que tenía. ¿Qué pasó? Que el aceite y la harina nunca se acabaron. Mientras duró la sequía, siempre hubo alimento en su casa. Lo que parecía un sacrificio, se convirtió en una bendición que no se acababa. Hoy, hay mucha gente que está en situaciones parecidas, tiempos difíciles, poca cosa entre manos, miedo a soltar lo poco que tienen. Pero en el reino de Dios, la semilla no es un gasto, es una siembra, y una siembra siempre trae fruto.
Cuando uno siembra por obediencia, está abriendo la puerta para una cosecha que va más allá de lo natural. Y ojo, una semilla no siempre es plata. Una semilla puede ser cualquier cosa que Dios haya puesto en tus manos y que decidas entregar con fe. Tiempo, habilidades, una palabra que levanta a otro, un gesto de ayuda. Y cuando uno siembra con la actitud correcta, no solo está dando, está diciendo: yo confío en que Dios me va a proveer. Está diciendo: creo que Dios va a multiplicar esto que le estoy dando. Recordemos al muchachito que le dio a Jesús 5 panes y 2 pescaditos. Había una multitud con hambre, miles de personas sin qué comer. Y ese nene, con su merienda, se la entrega a Jesús. Y Jesús no la menospreció, la bendijo, la partió y la multiplicó. Todos comieron hasta quedar llenos y todavía sobraron 12 cestas. ¿Qué pasó? Que lo poco, en manos de Dios, se transformó en abundancia. Eso mismo pasa hoy. Tal vez sentís que lo tuyo es poco, que no alcanza, pero si lo sembras con fe, Dios lo va a multiplicar. Y lo que venga después, no solo va a cubrir tu necesidad, sino que va a alcanzar para otros también. Ahora, hay algo que tenemos que tener claro. La cosecha no llega de un día para el otro. A veces sembramos, y no pasa nada de inmediato. Pero eso no significa que la semilla no esté haciendo su trabajo. En el reino de Dios, cada semilla tiene su tiempo, su proceso, algo que está ocurriendo por dentro antes de que se vea por fuera. San Pablo lo dijo bien claro en Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no nos rendimos. Lo importante es no tirar la toalla, no dejar que la fe se enfríe mientras la semilla sigue trabajando debajo de la tierra, porque eso que hoy nadie ve, mañana va a estar frente a todos. Eso que ahora parece tan pequeño, mañana puede ser una cosecha que ni tú mismo vas a creer. Mientras tanta gente allá afuera se preocupa por guardar, acumular, retener lo que tiene, los que seguimos a Dios estamos llamados a hacer lo contrario, a sembrar, a soltar, a dar. Porque en el reino, cuando te aferras a algo, se estanca, pero cuando lo sueltas, se multiplica. Es un principio que rompe con la lógica de este mundo, pero que abre las puertas del sistema del cielo. Si hoy estás en tiempos de escasez, no te agarres fuerte a lo poco que tienes. Siembra. Siembra con fe. Siembra con gratitud. Siembra esperando algo bueno, porque esa semilla que hoy das puede ser la cosecha que mañana no solo te alimente a ti, sino también a los que tienes cerca. Y no lo olvides, Dios no se limita a multiplicar lo que entregas, también te da más para seguir sembrando, porque en el cielo, la riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que decides compartir. Y cuando decides sembrar, estás entrando en el sistema del cielo, un sistema que no falla, que no se agota, que siempre responde. Cuando sembramos con fe, estamos activando una rueda que nunca se detiene, la provisión divina. Pero claro, esa semilla no crece sola. Para que dé fruto de verdad, necesitamos saber hacia dónde ir. Y ahí entra alguien clave en todo esto, el Espíritu Santo. Ese es nuestro aliado número 1 en los negocios del cielo. En Juan 16:13, Jesús nos dejó una promesa muy clara. Él nos guiará a toda verdad. Y esa verdad no es solo espiritual, es para todo en la vida, también para el dinero. Mientras el mundo corre detrás de consejos humanos, nosotros tenemos acceso a un consejero que no solo ve lo que está pasando ahora, sino lo que viene. Mira a Felipe. En medio de su trabajo, el Espíritu Santo le dice que se acerque al carro de un etíope. A simple vista, parecía una cosa sin sentido, pero ese momento cambió el rumbo de un hombre importante, y con él, de toda una nación. ¿Te imaginas qué habría pasado si Felipe no hubiera escuchado esa voz? ¿Cuántas veces perdemos oportunidades por no prestar atención a esa guía que nos lleva a lo correcto?
Hoy muchos están buscando cómo mejorar sus finanzas, cómo ganar más, cómo invertir. Pero, ¿están hablando con el Espíritu Santo? Porque a Él no solo le interesa tu vida espiritual, también quiere ayudarte con tus decisiones económicas, ser ese guía que necesitas cuando toca decidir. Acuérdate de Pedro. Después de toda una noche sin pescar nada, Jesús le dice que vuelva al mar y lance la red. Lucas 5, 4. A primera vista parecía una locura. Pedro sabía de pesca, sabía que si no pescó nada de noche, mucho menos iba a pescar de día. Pero obedeció. Y esa obediencia activó una pesca tan grande que las redes casi se rompen. Esa misma voz todavía habla hoy. Tal vez no con un ángel que puedas ver, pero sí con ese susurro del Espíritu Santo. Con esa paz que sientes cuando estás en el camino correcto, con ese instinto que te avisa cuando algo no va bien, o cuando hay una puerta buena delante de ti. ¿Y cómo se escucha esa voz? Primero, haciendo silencio. Porque el Espíritu Santo no grita para que lo oigas por encima del ruido. Habla en lo secreto, cuando oras, cuando estás tranquilo. Segundo, siendo específico al pedir. No basta decir, guíame. Hay que preguntar con claridad. ¿Dónde invierto? ¿Qué proyecto sigo? ¿Qué puerta toco? Y tercero, obedeciendo sin dudar. Porque a veces te va a pedir que lo intentes una vez más, cuando ya te diste por vencido. Te va a pedir que confíes, incluso cuando lo lógico diga que no tiene sentido. Te va a invitar a creerle a Él más que a lo que ves. En los tiempos de la Biblia, el Espíritu Santo no era alguien distante o misterioso, era un compañero real. Alguien que hablaba al corazón de hombres como José. Fue él quien le dio claridad para interpretar los sueños del faraón. Y con esa claridad vino una idea. Un plan económico que no solo salvó a Egipto, sino que lo levantó como una potencia. No fue casualidad. Fue dirección divina. Lo mismo pasó con Daniel, cuando vio aquella escritura rara en la pared y pudo entender lo que decía. Eso no vino de su lógica, vino del Espíritu, y eso lo llevó a ser una pieza clave en Babilonia. También estuvo con Pablo. En medio de una tormenta, sin saber qué hacer, fue el Espíritu quien le dijo, «Quédate en el barco». Y gracias a esa instrucción, todos sobrevivieron. Ese mismo Espíritu, sí, el mismo, sigue hablando hoy. No se ha retirado ni ha cambiado de función. Aún nos revela caminos, nos muestra esas oportunidades que están escondidas, nos pone alerta cuando estamos por tomar una mala decisión y nos dirige hacia lo que Dios ya preparó. Pero para que eso funcione, hay que estar atentos, hay que tener el oído listo, hay que estar dispuestos a obedecer sin darle 1000 vueltas. Porque este Espíritu no es solo alguien que consuela, es un estratega, un asesor, alguien que te habla como un buen amigo con experiencia. Él ve más allá de lo que tenemos al frente, ve lo que viene. Y cuando seguimos su dirección, todo empieza a ordenarse. Lo que era confusión, se vuelve claridad. Lo que parecía poco empieza a rendir. Y lo que pensábamos que habíamos perdido, termina siendo una ganancia. Entonces, si hoy sentís que ya probaste todo y nada se mueve, es momento de parar y preguntarle al Espíritu Santo. No con desesperación, sino con humildad. Decile, Espíritu Santo, ¿qué me estoy perdiendo? ¿Cuál es el paso que no he dado? ¿Dónde está la salida que no estoy viendo? Porque a veces lo que parece un callejón sin salida es en realidad la puerta a lo que Dios quiere darte. Y cuando decidís avanzar no solo con tu intuición, sino con su guía, cada paso tiene sentido, cada decisión empieza a tener un impacto, y cada oportunidad se convierte en una bendición que no se agota. Cuando lo dejamos ser nuestro consejero, no solo nos guía hacia cosas nuevas, también nos enseña a valorar lo que ya tenemos. Nos muestra que incluso esas experiencias que nos dolieron, que nos marcaron, pueden convertirse en canales de provisión. Y algo que muchas veces dejamos de lado es nuestro testimonio. No es solo una historia, es una herramienta poderosa.
En Apocalipsis 12:11 dice que vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Fíjate, no dice que vencieron por saber mucho o por hacer muchas cosas, sino por contar lo que vivieron. Mira a la mujer samaritana. Su vida era un lío, marcada por rechazos y decisiones malas. Pero tuvo un encuentro con Jesús y eso cambió todo. No se quedó callada. Fue y contó lo que le pasó. Dijo: «Vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho». Eso está en Juan 4:29. Lo que antes era su vergüenza, se convirtió en el puente que llevó a una ciudad entera a conocer a Jesús. Hoy muchos están orando por más ingresos, nuevas ideas, mejores oportunidades. Pero, ¿y si empezaran a compartir sus testimonios? Cada historia tiene valor, cada caída superada, cada puerta cerrada, puede tener un propósito. Lo que parecía pérdida, si se lo entregas a Dios, puede transformarse en una fuente nueva de provisión. Pablo entendía eso. Después de tantas persecuciones, cárcel y golpes, él no escondió lo vivido. Al contrario, escribió cartas, compartió su historia, fortaleció a otros. Y hasta hoy, seguimos siendo bendecidos por eso. Su temporada difícil se volvió un legado que no se acaba. Mira, cuando cuentas lo que has vivido, no estás solo recordando, estás abriendo caminos. Primero, fíjate en esos momentos donde viste la mano de Dios moverse. Tal vez saliste de una deuda que parecía imposible, encontraste trabajo cuando todo estaba cerrado, o viste cómo lo poco que tenías alcanzó para mucho más. Eso que viviste no es solo para ti. Son pequeñas semillas de fe que puedes contar, escribir, grabar o enseñar. Después, hay que entender que lo que te pasó no es solo tuyo. Es una herramienta del cielo que puede ayudar a otros, levantarles el ánimo, fortalecer su fe y hasta atraer oportunidades. Puede que hoy pienses que tu historia no vale nada, que nadie la necesita, pero allá afuera hay alguien esperando oír justo eso que tú viviste. Cuando la compartes, no solo das esperanza, sino que también estás moviendo puertas que llevaban tiempo cerradas. ¿Recuerdas a Job? Perdió todo, pero su historia se volvió un ejemplo de aguante, de fe y de cómo Dios puede restaurarlo todo. Y no solo recuperó lo perdido, recibió el doble. ¿Por qué? Porque no se quedó callado. Contó lo que vivió, habló de su dolor, dio testimonio de que Dios fue fiel. Lo que parecía el final más triste se transformó en un testimonio de abundancia. Hoy en día, todos andan buscando fórmulas rápidas para hacer dinero, crear negocios que los hagan ricos, encontrar esa estrategia que nunca falla. Pero los hijos de Dios tienen algo que el mundo no tiene. Una historia respaldada por el cielo. Un testimonio que no solo levanta a otros, sino que también abre puertas, conecta con personas, crea oportunidades. Puede que tu historia incluya pérdidas, fracasos, decisiones financieras que no salieron bien. Pero cuando Dios pone su mano, esas marcas se convierten en llaves, que abren nuevas puertas. Puedes escribir un libro, crear contenido, dar charlas, acompañar a otros que estén pasando por lo mismo. Y eso que antes parecía un capítulo que daba vergüenza, ahora se vuelve una fuente de bendición, una forma de generar ingresos, una herramienta para multiplicar. Mientras el mundo trata de esconder sus errores, los hijos de Dios son llamados a mostrarlos, no para hacerle publicidad al error, sino para exaltar la gracia que nos sacó de ahí y nos llevó a un lugar de restauración, porque lo que hoy cuentas, mañana puede ser el milagro que otro necesita. Así que si hoy sientes que tu historia no sirve, que todo lo que viviste fue en vano, quiero recordarte algo. Dios no desperdicia ni una sola lágrima, ni un fracaso, ni una caída. Todo lo que has pasado puede ser usado como una semilla que no solo edifique a otros, sino que también te abra puertas a una provisión que jamás imaginaste. Porque en el reino de Dios, lo que parecía una pérdida se convierte en ganancia. Y lo que parecía un fracaso,
Se convierte en un testimonio que multiplica y abre caminos hacia una abundancia que no se acaba. Y una vez que empiezas a usar tu historia como un canal de bendición, hay algo importante que debes entender. Esto no siempre se da de inmediato. Porque aunque sembrar una semilla es algo poderoso, la cosecha no aparece de un día para otro. Y ahí es donde entra un principio clave en el reino de Dios: la persistencia espiritual. En Gálatas 6:9 está escrito: no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cosecharemos, si no nos rendimos. Esa frase trae dos verdades muy claras. La cosecha llegará, pero solo para los que siguen adelante, porque en el reino, la fe no es algo de un solo momento. Es un estilo de vida. Es decidir cada día seguir, aunque las cosas no se vean bien. Pensemos en Noé. Dios le pidió que construyera un arca cuando ni siquiera había señales de lluvia. Año tras año, ahí estaba él, martillando, cortando madera, clavando tablas, mientras los demás se reían de él. ¿Cuántas veces pensó en rendirse? ¿Cuántas veces dudó de lo que Dios le dijo? Pero siguió, y cuando por fin llegó la lluvia, fue esa constancia la que no solo salvó su vida, sino también la de su familia. Hoy muchos creyentes están en esa misma etapa. Ya sembraron, ya oraron, ya obedecieron, pero no ven resultados. La cosecha se demora. Las puertas siguen cerradas. Y justo ahí es donde muchos se cansan, bajan los brazos y se van. Pero en el reino de Dios, la perseverancia es el puente entre lo que sembraste y lo que esperas recoger. Recordemos a José, ese muchacho que un día soñó con ser alguien grande. Desde ese momento hasta que llegó a ser gobernador de Egipto, pasaron 13 años, y no fueron años fáciles. Lo vendieron como esclavo, lo acusaron sin pruebas, terminó en la cárcel sin merecerlo. Fueron años duros, años en los que todo parecía ir al revés. Pero José no tiró la toalla. Cada día tras las rejas fue parte del plan, parte de la preparación. Era como un entrenamiento silencioso para algo más grande. Porque cuando uno está en el camino de Dios, la perseverancia no es solo aguantar, es parte de la formación. Es como una escuela que te hace más fuerte, más sabio, más dependiente de Dios. Es ese proceso que te enseña a manejar la abundancia sin que se te suba a la cabeza. Porque mira, no es en la escasez donde muchos caen, es en la abundancia. Solo el que ha pasado por el fuego puede manejar una gran bendición sin perder el piso. Ahora piensa en Job, un hombre recto, temeroso de Dios, que un día lo perdió todo. Sus hijos, sus bienes, hasta la salud. Y aunque todo eso dolía, no se puso en contra de Dios. Aguantó, se mantuvo firme, aunque no entendía, aunque Dios parecía callado. Y cuando todo terminó, Dios no solo le devolvió lo que perdió, le dio el doble. Porque cuando uno no se rinde, Dios no solo restaura, Dios multiplica. Tal vez hoy tú estás en ese momento. Has hecho lo que toca, has sembrado, has obedecido, has hablado lo que Dios dijo, pero nada se mueve. El enemigo viene con susurros, te dice que para qué seguir, que no vale la pena. Pero hoy Dios te dice, sigue haciendo el bien, no te canses, porque tu cosecha va a llegar. Solo no te detengas. ¿Y cómo hacer para seguir cuando todo tarda? Primero, no te centres en el proceso, enfócate en la promesa. Lo que se ve es momentáneo, pero lo que Dios dijo es para siempre. Segundo, júntate con gente que te anime, que te hable con fe. Cuando las cosas se complican, lo último que necesitas es escuchar dudas. Y tercero, acuérdate de lo que ya has pasado. Si Dios te sostuvo antes, lo va a hacer otra vez. Si te dio fuerza para sembrar, también te la dará para cosechar. El mundo muchas veces se rinde al primer obstáculo, pero los que conocen a Dios siguen avanzando. Porque sabemos que lo que Él prometió es real, que la cosecha llegará, que la provisión no se ha perdido, solo viene en camino.
Y cuando llegue, no solo vas a recibir lo que sembraste, vas a recibir mucho más. Algo bueno, bien medido, que rebosa. Porque Dios no se queda con nada, y lo que prometió, lo cumple. Así que si hoy estás cansado, si la espera te pesa, si el camino se hace largo, no te des por vencido. La cosecha está más cerca de lo que piensas. Y eso que ahora parece una espera, mañana será la historia que contará sobre cómo Dios fue fiel. Y después de hablar de estos 4 negocios que no fallan, según la Biblia, llegamos al punto clave. Activar todo lo aprendido con una oración sí, pero no cualquier oración. Porque la fe sin acción no sirve. Pero cuando uno ora con fe, con propósito, se abre una puerta grande. En Filipenses 4:19, Pablo lo dice claro. Mi Dios suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No es solo una promesa de dinero. Es una declaración para cada parte de tu vida. Tus negocios, tus recursos, tus conexiones, tus semillas. Y ahora, vamos a orar. Pero esta oración será distinta. Una oración estratégica, con dirección, que active esos 4 negocios que vimos. Cierra los ojos, abre el corazón, y prepárate para recibir. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, venimos ante ti, agradecidos por cada cosa que nos has mostrado hoy. Hemos entendido algo muy importante. Que el dinero de verdad no viene solo de cosas materiales, sino de algo mucho más profundo, de la sabiduría que viene de Dios. Por eso, hoy, damos el primer paso con el primer negocio que nunca falla. Como dice la Biblia, la sabiduría. Señor, te pedimos que nos ayudes a ver más allá de lo que ven los demás, que nos muestres caminos nuevos, ideas que puedan traer frutos, conexiones que cambien nuestra situación. Danos ese sentido especial para ver lo que otros no ven, y claridad para tomar decisiones que vayan con tu voluntad. Y ahora, Padre, pasamos al segundo negocio que tampoco falla. La diversificación. Así como hiciste con Salomón, enséñanos a no poner todo en un solo lugar. Ayúdanos a repartir, a tener más de una entrada, sabiendo que todo viene de ti. Muéstranos nuevas tierras donde sembrar. Talentos que tenemos escondidos que pueden crecer. Personas que pueden abrirnos una puerta. Queremos ver todas las posibilidades que tú ya preparaste para nosotros. Seguimos contigo, Señor, y activamos el tercer negocio que no falla, la tierra como herencia. Tal como se lo dijiste a Abraham, que su familia heredaría la tierra, hoy también nosotros pedimos esa tierra que tú nos tienes preparada. Que cada pedazo que tengamos sea una bendición, una fuente que nos alimente, un lugar donde tú estés presente. Y si hoy no tenemos tierra, entonces que nuestra casa, nuestro trabajo, lo que nos rodea, se vuelva fértil, que de ahí salgan bendiciones grandes, que den fruto como nunca antes. Y no paramos ahí, Padre. Activamos también el cuarto negocio infalible, la movilidad como bendición. No nos dejes quietos ni estancados. Danos energía para avanzar, para usar lo que ya tenemos, para movernos con fe, que cada cosa que tengamos, desde un talento hasta un objeto, sirva para que tus bendiciones lleguen más rápido, para que lo poco se multiplique y llegue la abundancia que tú prometiste. Ahora, Padre, todo esto lo unimos bajo tu promesa de provisión. Porque tú dijiste en Filipenses 4:19, que vas a suplir todo lo que nos falte, no según lo que vemos, sino según tus riquezas en gloria. Y eso creemos hoy. Que las puertas que estaban cerradas se empiezan a abrir, que los papeles que estaban detenidos se sueltan, que las personas correctas llegan en el momento correcto. Oramos por cada uno que escuchó este mensaje, por los que lo recibieron de corazón, para que su fe se despierte, para que su esperanza vuelva a brillar, y para que la provisión baje del cielo a su casa, a su trabajo, a sus manos. Proclamamos, Padre, que estos 4 negocios, según tu palabra, están activos desde hoy, que están cubiertos por tu gracia,
y que todo lo que aprendimos hoy se vuelve realidad, que sea una prueba viva de que tú cumples, que tú provees, que tú favoreces. En el año 1900, en el nombre de Jesús, declaramos que la cosecha viene, que la multiplicación ya empezó, y que la provisión no tiene límites. Amén, amén. Llegar hasta este punto no es poca cosa. No todos lo logran. Se necesita ganas, constancia y un corazón abierto para escuchar hasta el final. Y tú lo hiciste. Mientras otros se rinden antes de recibir la luz, tú te quedaste. Y eso no es casualidad. Eso quiere decir que dentro de ti hay una llama viva, una inquietud por ir más lejos, por conocer las verdades del cielo y ponerlas en práctica. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que has sido elegido. Has sido llamado a vivir con estos principios que hoy aprendiste. Porque mientras muchos persiguen el dinero como si fuera lo único, tú entendiste que la verdadera provisión no nace de fórmulas humanas, sino de estos negocios que Dios mismo nos dejó en su palabra. Hoy viste que la sabiduría es el primero, y que es una fuente que no se agota, porque viene del cielo y no de lo que el mundo ofrece. Aprendiste que la verdadera riqueza no empieza cuando ves muchos ceros en la cuenta del banco. Empieza cuando tu manera de pensar se alinea con lo que Dios te dice, cuando tienes claro lo que Él quiere mostrarte. Y después, entendiste algo muy sabio. No poner todo en un solo lugar. Diversificar, tener más de una entrada, no solo es buena idea, es sabiduría práctica. Es como no guardar todos los huevos en la misma canasta. El que sabe, reparte, siembra aquí y allá, y deja que Dios se encargue del resto. Él es el que multiplica, no nosotros. Más adelante te hablé de algo muy antiguo, pero que nunca pierde valor. La tierra. Sí, el pedazo de tierra puede parecer algo simple, pero es más que eso. Es una herencia. Es un lugar donde Dios puede mostrarte su presencia y darte lo que necesitas. No es solo un terreno. Es como un altar donde uno planta sueños y promesas que no se marchitan. A veces parece que nada crece, pero con el favor de Dios, hasta lo seco da fruto. Y luego viste que la movilidad también cuenta. No se trata de moverse por moverse, sino moverse con sentido, con dirección. Usar lo que tienes, lo poco o mucho, y ponerlo en acción. Porque Dios no pone su mano sobre los que se quedan quietos, sino sobre los que se levantan y hacen. Él bendice la acción, no la pereza. Pero mira, más allá de saber todo esto, lo que importa de verdad es ponerlo en práctica. Porque saber y no hacer es como tener una herramienta enterrada en el patio. Por eso hoy quiero que tomes lo que has aprendido y empieces a vivirlo. Porque no fuimos llamados a ser solo oyentes de las promesas de Dios. Fuimos llamados a ser parte de ellas, a vivirlas. Ahora, haz una pausa. Tómate un respiro. Piensa en lo que escuchaste, en lo que viste, en cómo te sentiste mientras escuchabas este mensaje. ¿Qué parte tocó tu corazón? ¿Qué crees que Dios te está pidiendo que empieces a hacer ya? Porque el cambio real no pasa mientras estás viendo el video. Pasa cuando lo terminas y decides hacer algo con lo que escuchaste. Porque el enemigo no le teme al que oye, le teme al que actúa. No le teme al que sabe, le teme al que pone en marcha lo que sabe. Y hoy, tú tienes en tus manos la capacidad de activar todo esto, de poner a trabajar lo que parecía imposible. Y ahora quiero pedirte algo sencillo. Deja una frase en los comentarios, solo una. Escribe: estoy listo para multiplicar. Esa frase es tu forma de decirle a Dios que vas en serio. Que no te vas a quedar en lo aprendido. Que vas a dar pasos. Que vas a mover lo que tengas que mover. Que vas a multiplicar. Porque cuando uno declara algo con el corazón, se sella. Y cuando se sella, la fe empieza a caminar. Y la caminata te lleva a la cosecha. Y si aún no te has suscrito al canal, déjame preguntarte algo. ¿De qué sirve que recibas este mensaje si mañana ya se te olvidó? ¿Para qué sirve ver la luz y luego dejas que el ruido del mundo la apague?
Mira, la verdad es que al enemigo no le gusta que recibas cosas como estas. Él quiere que te distraigas, que vuelvas a lo de siempre, a lo que entretiene pero no edifica, a lo que llena los oídos pero no el alma. Pero tú no eres de los que retroceden, eres de los que siguen adelante. Suscribirte no es solo apretar un botón, es decirle al cielo: yo quiero más, quiero crecer, quiero seguir multiplicando lo que Dios me ha dado. Y si ya estás suscrito, te felicito. Porque estás sembrando en tu interior, estás cuidando tu fe, estás preparándote para ser alguien que bendice a otros. Pero no pares aquí. Mira más videos, aliméntate por dentro, activa tu fe. Porque lo que Dios empezó hoy contigo, no termina aquí. Hoy recibiste luz, pero si sigues en ese camino, mañana verás el fruto. Así que antes de irte, respira profundo, cierra los ojos un momento y repite en silencio: estoy listo para multiplicar. Que esa sea tu frase, que eso marque tu rumbo, porque lo que hoy es poco, mañana será mucho. Lo que hoy parece sin vida, mañana va a florecer. Y cuando eso pase, no te olvides de volver y contarlo, porque lo que Dios va a hacer contigo no se va a quedar solo en tu historia. Va a servirle a otros, va a ser como una chispa que prende fe en quienes todavía están esperando su momento. Va a abrir puertas y va a traer bendiciones a muchos. Hoy te deseo lo mejor en el nombre de Jesús. Pido que tu mente se abra para entender con claridad, que tus manos se animen a dar en lugares que dan fruto, que tus pies te lleven hacia oportunidades que vienen del cielo, y que tu boca se llene de palabras que hablen victoria en lo económico. Porque lo que Dios puso en tus manos hoy, si lo pones en práctica, no solo va a hacer crecer lo que tienes, también va a hacer crecer tu fe, tu capacidad de ayudar a otros y tu huella en este mundo. Así sea. Si este mensaje tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu comentario, porque tu testimonio puede ser justo lo que otro necesita escuchar hoy. Dale me gusta si sentiste que Dios te habló. Y no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo palabras que alimentan tu fe, abren puertas y preparan el camino hacia lo que viene. Aquí seguimos caminando juntos, sembrando en tierra buena. Nos vemos en el próximo mensaje, con más bendiciones para tu vida.